Foucault, bajo el seudónimo de Maurice Laurent, escribió en el Diccionario de Filósofos: si Foucault está escrito en la tradición filosófica, es en la tradición de Kant, y podemos llamar a su empresa Historia Crítica del Pensamiento. Esta afirmación deviene de la lectura que el pensador francés hace de las preguntas kantianas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es dado esperar? Cuestiones que, según Foucault, preguntan a través del conocimiento, la moral y la política por la verdad, pero también por el hombre mismo. A la vez, el texto que el pensador alemán publica con el nombre, que es la Ilustración, termina por ir más allá del problema de la verdad para dar cuenta de lo que el hombre es en la actualidad. Foucault, al estilo de Nietzsche, no hace una lectura fiel de los conceptos kantianos. Por el contrario, decide utilizarlos, deformarlos, hacerlos gritar, para dar cuenta, por un lado, de que la verdad no es consecuencia del progreso de la historia o del conocimiento científico, sino de prácticas que la fundan en los discursos. Por otro lado, para explicar en una discontinuidad, una ruptura, una fisura histórica, tanto las prácticas como los discursos que terminan por subjetivizar al hombre como súbdito, monstruo u hombre presa. Ante la pregunta, ¿qué es la ilustración?, Foucault se propone analizar lo que los hombres son en el presente, descubrir mediante las prácticas de saber-poder el ethos del sujeto actual, la ontología del presente. Reiteradamente busca contestar la pregunta ¿qué somos hoy? ¿O en qué consiste nuestra actualidad? No muestra interés alguno en hacer una historia del poder, determinar su concepto universal o indagar su ubicación o origen. Preguntas como ¿quién tiene el poder o qué es el poder? Terminan por desviar la atención de las cuestiones significativas, esto es, conocer los mecanismos, efectos y relaciones con que actúa el poder al momento de ejercerse. La relación poder-sujeto, señala en el sujeto y el poder, merecen un estudio basado en la economía de las relaciones de poder. En otras palabras, el diagnóstico de estos dispositivos tiene por objeto conocer la subjetividad actual de la economía. Creo que la apuesta de todo esto, detalle en defender la sociedad, sería la siguiente: ¿puede el análisis del poder o los poderes deducirse de una manera u otra de la economía? Durante los siglos XV y XVI, la disciplina religiosa influyó decisivamente en el campo civil para especificar el arte de gobernar del hombre, cómo gobernar de la mejor manera a los niños, una casa o el ejército. Posteriormente, a partir del siglo XVII, el arte de gobernar se vuelve un problema para la población que se pregunta por los mejores medios para no dejarse gobernar demasiado por el príncipe, o no de ese modo, o nunca bajo estas circunstancias. Momento importante porque aparece la actitud crítica al arte de gobernar por parte de los gobernados. En el caso de la religión, la crítica surge cuando los fieles se preguntan por la veracidad de las escrituras, dando lugar a la consecuente reforma. En el campo jurídico, exige respeto a los derechos naturales, ignorados por el soberano. Ambas posturas pueden definir una más: no querer en definitiva ser gobernado, pues el sujeto no acepta la legalidad de los gobernantes ni la veracidad de los discursos. Por tanto, la relación poder-verdad-sujeto juega bajo la gubernamentalidad el papel de la crítica. Por ello, el sujeto cuestiona los efectos del poder que atraviesan los discursos y las prácticas en una clara actitud de indocilidad reflexiva. Foucault piensa que esta definición de crítica no es lejana a la kantiana. Por una parte, el filósofo alemán ha definido a Claro como la humanidad en minoría de edad y con falta de coraje para servirse de la propia razón. Por la otra, la crítica de Kant, a los ojos de Foucault, es el razonamiento de cada hombre sin peligrar religiosa o jurídicamente. Razonar implica conocer los límites del conocimiento y por ende no dejar que otro diga obedece. Más bien se trata de hacer que la obediencia surja desde la autonomía del hombre, que actúa de manera universal bajo un imperativo categórico. Por tanto, la Claro y la crítica se encuentran desfasados al interior del pensamiento kantiano, lo que obliga a preguntar si la razón con que la población critica es la misma que fundamenta la gubernamentalidad. Más allá, hay que cuestionar cómo es posible que la racionalización permita el pleno ejercicio del poder y a la vez actúe con posibilidad de libertad. La razón que critica el exceso de gobierno deja pensar hasta donde los límites del conocimiento lo permiten, pero demanda bajo toda circunstancia obediencia. En palabras de Kant, razonar todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedecer. El criticar, el razonar para ser libres, implica, por un lado, la crítica del gobierno desde la autonomía de la obediencia, por el otro, que el discurso de verdad, antiguamente en manos de los juristas medievales, se delega al economista, siendo este el nuevo dueño del saber-poder, capaz de limitar la acción del Estado y promover, en cambio, el movimiento natural de los procesos económicos y el cumplimiento no de las pasiones humanas, sino del interés objetivo, la libertad.
De acuerdo con Hirschman, la antigua discusión sobre cuál es la mejor manera para controlar las pasiones en el hombre forma parte de los estudios de San Agustín, Bacon, Spinoza y Hume. El primero procuraba combatir pecados como la lujuria, el poder y la ambición de dinero y propiedades por medio del amor a la gloria a Dios. En las confesiones escribe: indigente y pobre, eso es lo que soy. Muestra de la negativa del santo a acumular falsos bienes como bienes verdaderos y bienes divinos como propios, motivos suficientes para despreciar la riqueza y la vanagloria. Bacon propone combatir una pasión con otra, afecto contra afecto, hasta que uno resulte vencedor y dominante. Por su parte, Spinoza, al parecer influido por Bacon, indica que un afecto no puede ser controlado sino por otro afecto más fuerte. Sin embargo, añade esta confrontación la razón, la cual permitirá que los otros también vivan en armonía. Cito Spinoza: el hombre que es guiado por la razón es más libre en el estado donde vive según el decreto común que en la sociedad, que en la soledad donde solo se obedece a sí mismo. Fin de cita. Esta definición da cuenta de lo benéfico que resulta para la intersubjetividad el apaciguar las pasiones con otras más fuertes, siempre guiadas por la razón. Para Hume es necesario invertir el postulado de Spinoza y declarar a la razón misma la esclava de las pasiones. La lucha de unas pasiones contra otras implica al mismo tiempo combatir los vicios y los males con otros menos dañinos. Por ejemplo, es preferible ser ambicioso a ser holgazán, por los beneficios que resultan de esta conducta individual son vistos en la acumulación de riqueza y fortaleza del Estado, como pensaban los fisiócratas. Las pasiones deben ser dominadas ya sea por otros afectos más poderosos o bien por la razón. Es de suponer que el pacto de Cox protege a los hombres de las pasiones descontroladas que sus semejantes pueden llegar a expresar, por ejemplo, a través de la guerra civil. El leviatán es el conjunto de pasiones sanas que procuran la paz, el bienestar social y previenen de la muerte a manos de otro. Sin embargo, esta solución pronto rebasada por la aparición de la economía política. La noción de interés a partir del siglo XVI significa no solamente la posesión de bienes, la acumulación de metales o la adquisición de lo que otros tienen en abundancia, sino además la suma de las aspiraciones humanas, la libertad. Adam Smith entendió el interés como un deseo por mejorar la condición que cada hombre tiene en un momento determinado, pero no a través del humanismo o la caridad de los otros, sino por el trabajo y un interés basado en el egoísmo. Dice Smith: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus intereses humanitarios, sino su egoísmo. Por su parte, Bentham afirma que la única manera por la que el hombre puede encontrar la felicidad es el acercamiento a las cosas que le causan placer, y este es el interés supremo que dirige las conductas. La única causa eficiente de la acción es el interés. Únicamente por un sentido de interés, por la eventual expectativa de placer o dolor, es como puede ser influida la conducta humana en cualquier caso. La dirección que el hombre adopta ante cada situación se caracteriza por buscar en todo momento la propia consideración, independientemente de la relación que guarde con los demás. En las comunidades políticas, explica Bentham, existen hombres altruistas preocupados por sus semejantes. Sin embargo, son tan pocos estos individuos que no vale la pena tomarlos en cuenta. Es mucho más poderoso el principio de acción basado en el interés personal. El sistema de economía que se construye sobre cualquier otra base se edifica sobre una base falsa. La pasión tan diferente entre los humores de los hombres es el impulso para calcular los elementos de la vida, configuración de la conducta dirigida a la felicidad a través de la aritmética política. Si en la Edad Media el soberano influía y determinaba las conductas de los niños, las familias y los súbditos por medio del derecho, en la nueva razón gubernamental, el gobierno interviene solamente si es interés de los individuos que así sea. Solamente si el gobierno tiene por interés el interés de la población, está legitimado para actuar. El príncipe que se ocupaba de las riquezas y la tierra ha devenido en un gobierno que se ocupa de los fenómenos de la política y sus objetivos. Por primera vez el conocimiento sobre las mejores maneras para satisfacer los intereses individuales en detrimento de las pasiones, como acumular riquezas y bienes, da como resultado una razón gubernamental que necesariamente se acompaña del saber de los economistas. El homo economicus, átomo de interés, a través del pensamiento económico liberal del siglo XVIII, el cuerpo del soberano se manifestaba con facilidad en el súbdito en tanto homo juridicus, pero no así frente al hombre económico. Este limita el poder real al negarle el saber de la economía y del negarlo en cambio a sujetos conocedores de la administración,
la regularidad de los acontecimientos geopolíticos de la población y la racionalización de los intereses particulares. El Homo economicus en un primer momento desafía frontalmente al derecho y al soberano. Es quien pretende reordenar la razón gubernamental y cuya presencia obliga al príncipe a abstenerse de ejercer su poder jurídico con la atrocidad del patíbulo. Por otro lado, demanda al príncipe que su arte de gobernar se centre en la racionalidad científica y calculada. El liberalismo recuperado por la Escuela de Chicago suplanta al hombre explotado, analizado por Marx, por un hombre que, empresario de sí mismo, produce lo que ha de consumir, sus propios intereses, sus deseos. Lejanas son las palabras del autor del Capital. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y volumen. En el neoliberalismo, el sujeto es un hombre empresa que actúa conforme estrategias de medios y fines. Es capaz de decidir libremente las mejores maniobras para acceder a sus deseos. Los neoliberales ven el trabajo como inversión, lógica, producto y ganancia. En este sentido, la economía, más allá de los mercantilistas, los fisiócratas y los utilitaristas, se entiende como la ciencia no de los procesos económicos, sino del comportamiento humano. El trabajo deviene una conducta económica puesta en acción, calculada, por la persona misma que trabaja. Ya no es objeto, es sujeto activo, acreedor a un ingreso que libremente puede invertir, mirando hacia el futuro, acorde al proyecto de vida que ha hecho para sí mismo. Se trata de la subjetivación Homo economicus, en la que la concepción capital y idoneidad dibuja en el sujeto la idea de vida como empresa. Esto significa que el sujeto crea sus fuentes de ingresos, sus salarios y sus ganancias. Invierte en sí mismo tanto en educación como en salud para consumir el producto de su interés a corto o largo plazo. No es mero consumidor pasivo, es un productor de sus deseos de acuerdo a los cálculos que hace sobre su propia vida. La economía política impidió el exceso de gobierno al desplazar al soberano del saber administrativo y económico. El neoliberalismo lleva al extremo la realización de la libertad humana. El hombre es libre para criticar, producir e invertir, pero al mismo tiempo se encuentra preso de la inercia de la economía, de la condición adecuada de sus hábitos y comportamientos, de la premura por consumir su interés en el presente, antes que otro le quite el deseo, el empleo, los bienes, o simplemente se agote su juventud y en consecuencia el trabajo. Este modelo económico regula las libertades de todos los sujetos de deseo en aras de salvaguardar sus intereses en la particularidad y la generalidad. Para ello crea dispositivos de seguridad que previenen enfrentamientos entre los intereses individuales y los colectivos. Sin la necesidad de libertad de Hobbes, la cultura del peligro definirá políticas como seguro de vida, contra robo, contra el desempleo, contra la vejez, contra los accidentes del trabajo. Incluso permitirá protegerse del peligro de tener un hijo enfermo o con problemas físicos y mentales. Aunque la sociedad de seguridad insiste en crear mecanismos para proteger la libre elección, el problema de la libertad es el menos importante en la discusión del Homo economicus. A decir de Mackenzie y Tulloch, el que el sujeto elija o no es de lo más desinteresante, pues no se trata de predecir cómo actuarán los sujetos, sino cuántas veces lo harán. El hombre empresa es irremediablemente finito. La duración del vida del Homo económico lo obliga a calcular el tiempo, el trabajo, el dinero, el amor, el ocio, con miras a sacar el máximo provecho particular y en ese sentido alcanzar a cumplir el mayor número de intereses el máximo de veces posible conforme a la oferta y la demanda. Sobre este punto, Piaget afirma que el aumento del tiempo de vida inevitablemente aumenta las posibilidades de muerte de uno mismo. Los hijos, los amigos o cualquier otra persona que se pueda beneficiar del fruto del trabajo. Ante la finitud de la vida, la acumulación de bienes, dado en un largo tiempo, inevitablemente tiene el peligro de no ser disfrutados por quien lo ha trabajado durante toda la vida, sino por agentes ajenos a su interés. La insatisfacción que produce este hecho obliga al gobierno a fomentar en la población, por una parte, el gasto moderado para satisfacciones de deseos dados en el presente, por la otra, ahorrar hacia el futuro, mirar hacia el futuro de la vida. El Estado, dice Piaget, debe proteger el interés del futuro hasta cierto punto, contra los efectos de nuestra irracional imprevisión y la preferencia de nuestro propio interés sobre el de nuestros descendientes. A través de la pedagogía, la genética, la psiquiatría y la medicina, la economía de las conductas ha logrado sembrar en los futuros padres la necesidad de crear sujetos acordes al modelo económico. De inicio se procura que la elección de pareja sea con base en reglas de higiene, riqueza y educación. Los genes de los progenitores deben ser saludables y libres de cualquier enfermedad que pueda contagiar al producto, y en caso de que tenga algún defecto físico o no sea lo suficientemente atractivo, puede abortarse o modificarse.
Se recomienda aplicar técnicas pedagógicas que sensibilicen y enseñen al bebé dentro del vientre materno. Una vez nacido,